Buenos días. En el día de hoy les venimos a presentar un tema muy pedido por nuestros oyentes, de la cual es el tema de las células. Las células han evolucionado a lo largo del tiempo, ya que los grandes científicos han querido como mejorar y hacer un tipo de cambios radicales hacia la mejora de todo este tema de las células. En el día de hoy, nuestro compañero José Manuel Ángel va a hablarnos sobre qué es la célula, qué importancia tienen en la vida cotidiana y qué podemos observar sobre ellas. Yo soy el investigador José Manuel Ángel. Con mi equipo de trabajo hemos recaudado la siguiente información. ¿Qué es una célula? La célula es una unidad morfológica funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que poseen. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares, y si poseen más, se les llama pluricelulares. Las células son importantes en los seres vivos, porque a partir de ellas se inicia la vida, y en conjunto son importantes para el origen, crecimiento y desarrollo de todas las formas de vida en la Tierra. El primero en observar las células fue el científico inglés Robert Hooke, que en 1965, y usando un microscopio primitivo, describió y dibujó las células muestras de una lámina de corcho. Pero el primero en observar las células fue el holandés Anthony van Leeuwenhoek. Para sus observaciones, construyó una serie de microscopios rudimentarios, pero muy útiles para su tiempo. La mayoría de las células no son visibles a simple vista. Para observar y estudiar las células y los tejidos se usan diferentes tipos de microscopios. El microscopio se utiliza para el estudio de objetos relativamente grandes, aproximadamente de 0,05 cada 20 milímetros. El microscopio es sin duda el elemento más importante en cualquier laboratorio. Nos permite, por ejemplo, ver células, microorganismos y bacterias, lo cual es imposible a simple vista. El microscopio ha sido muy importante en el estudio de la célula. Yo soy el doctor Esteban. ¿Cuáles son las partes de la célula? El núcleo celular es un organismo membranoso que se encuentra en el centro de la célula. En las células eucariotas, ya que las células procariotas no hay núcleo, la cual no tiene ADN. En el núcleo celular está la mayor parte de la materia genética de la célula. Su principal función es proteger la integridad de sus genes y regular las actividades que tiene dicha célula. En el núcleo celular encontramos la producción de proteína enzimática de la célula. Como tal, esto se divide en 4 partes fundamentales, las cuales son el citoplasma. El citoplasma tiene una función muy importante, ya que es la de albergar los órganos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citoplasma en ocasiones se divide en una región externa gelatinosa. Su función principal del citoplasma se basa en contener y permitir el movimiento de orgánulos y moléculas celulares. Como siguiente parte fundamental estaría la membrana, la cual es una frontera biológica que delimita la célula y distingue su interior del exterior, entre cuyas propiedades está la de permitir el ingreso del líquido, de las sustancias. Como siguiente parte está la pared celular, la cual es la que está presente en solo las células de las plantas y de los hongos, ya que el animal no está presente. Es una pared adicional a la membrana plasmática, o sea que ya serían 2 paredes, pero esa es como adicional. Los orgánulos son los órganos de una célula que cumplen diferentes funciones. Los orgánulos más comunes son como tal dentro de la célula: las mitocondrias, los lisosomas, los cloroplastos, los ribosomas y los flagelos. Las mitocondrias proveen la energía necesaria a la célula. Y los lisosomas, como parte siguiente, son los ocupados de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes, los nutrientes que se ocupan de la célula. Los cloroplastos son los únicos de las plantas y albergan la clorofila. Los ribosomas se ocupan de la síntesis de las proteínas. Y los flagelos son ciertas células que poseen estos orgánulos. Los utilizan para impulsarse en el medio ambiente, como lo podrían ser los espermatozoides y demás productos biológicos. Buenas, yo me presento, soy el investigador José Manuel Valencia. Yo les voy a hablar de muchas cosas, pero me voy a centrar más que todo en los tipos de célula. Tipos de célula. Los seres vivos están formados por células, la unidad básica de la vida.
Existen muchísimos tipos de células según su origen evolutivo. Célula procariota y eucariota según su requerimiento energético. Célula animal y vegetal según sus funciones. Contracción, defensa, transporte, reparación, entre otros. Como podemos ver, hay muchísimos tipos de células y en esta investigación les vamos a hablar de cada una de ellas. Aquí está la diferencia entre la célula eucariota y procariota. La célula eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo, separándolo del citoplasma. Por el otro lado, la célula procariota, a diferencia de la eucariota, no posee estructuras como membranas en su interior, es decir, su contenido intracelular está aparecido en el citoplasma. Todos los seres vivos están compuestos por células que según su estructura pueden ser eucariotas o procariotas. Diferencia entre la célula animal y vegetal. Las células animales, como todos sabemos, son las que se encuentran en los animales y las células vegetales son las que podemos encontrar en las plantas y algas. Ambas se clasifican como eucariotas, pero presentan un núcleo definido donde se almacena el material genético. Estas células, según nuestros investigamientos, casi no hemos encontrado información acerca de ellas. Y bueno, yo soy el investigador Samuel Valencia y con mi equipo he recaudado esta información. Yo les voy a hablar acerca de la organización pluricelular y unicelular, diferencia entre células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Los organismos unicelulares se caracterizan porque todas sus actividades vitales son desarrolladas por una única célula. Son unicelulares todos los organismos procariotas y algunos eucariotas del reino protista y reino de los hongos. Cuando un organismo unicelular se reproduce inmediatamente, da lugar a dos células hijas independientes que pueden permanecer juntas en una colonia. Los organismos pluricelulares están formados por un conjunto de células originadas por la proliferación de una célula inicial, cigoto o célula huevo. Todas las células restantes tienen la misma información genética, pero sufren un proceso de diferenciación celular que da lugar a distintos tipos de células. Las células especializadas de los seres pluricelulares están organizadas en tejidos. Todos los tejidos se asocian para realizar funciones aún más especializadas y complejas. Los órganos, a su vez, facilitan una misma función y forman un aparato o sistema. Los organismos pluricelulares. Un organismo pluricelular o multicelular está constituido por dos o más células, en contraposición a los organismos unicelulares, entre muchos otros, que reúnen todas sus funciones útiles en una sola célula. Los organismos pluricelulares o multicelulares, como plantas, animales y algas pardas, surgen de una sola célula, la cual se multiplica generando un organismo pluricelular. Un organismo pluricelular o multicelular a la vez está constituido por dos o más células, en contraposición a los organismos unicelulares, que reúnen todas sus funciones útiles en una sola célula. Los organismos pluricelulares o multicelulares, como plantas, animales y algas pardas, surgen de una sola célula, la cual se multiplica generando un organismo. Las células de los organismos multicelulares están diferenciados para realizar funciones especializadas y se reproducen mediante mitosis y meiosis para formar un organismo multicelular. Estas células necesitan identificarse y unirse a las otras células. Los organismos multicelulares tienen uniones celulares permanentes, es decir, las células han perdido su capacidad de vivir solas, requieren de la asociación, pero está de tal manera que desemboque en diferentes tipos de células para vivir solas. Requieren de la asociación, pero esta debe ser de tal manera que desemboque que generan organización celular de los tejidos, órganos y sistemas para conformar un organismo completo. Los organismos pluricelulares son el resultado de la unión de individuos unicelulares a través de formación de colonias, filamentos o agregaciones. La multicelularidad ha evolucionado independientemente en volver algunas algas verdes.
Los organismos multicelulares deben afrontar el problema de generar el organismo entero a partir de células germinales. Estas son unas partes súper fundamentales en la célula. Los perixisomas son organelos responsables por la oxidación de ácidos grasos y la degradación de peróxido de hidrógeno. Los centriolos, estructuras cilíndricas que participan en la división celular. Vacuolas, vesículas, pequeñas bolsas que almacenan y transportan enzimas e iones. Y para finalizar, los cloroplastos, organelos responsables por la fotosíntesis en las células. Para realizar nuestro proyecto investigativo, analizaremos y veremos los tejidos, órganos y sistemas de la célula, ya que la última base para concluir, la célula y todos sus derivados nos demuestran sus diferencias que tienen las demás células y que cada vez se va encontrando el más mínimo detalle de la célula. Esto se va encontrando gracias a la evolución del tiempo y demás científicos van analizando y van demostrando muchos cambios en la célula. Cada día, gracias a tantos investigadores como nosotros, se sabe mucho más acerca de este tema de las células y sobre nuestra humanidad. Muchas gracias.